Hola, en este video voy a hablar acerca del procesamiento del lenguaje, haciendo énfasis en el área de Broca y el área de Wernicke. Paul Broca, quien era un neurólogo francés que había recibido una gran influencia de una disciplina por entonces muy popular denominada frenología, extendió los conceptos que se manejaban por esa época para proponer algo diferente. Él creía que las funciones de la mente debía basarse en el estudio de los daños cerebrales producidos por lesiones en la cabeza, más que únicamente hacerlo a través de un examen de la distribución de los bultos que podemos observar en el cráneo, como lo hacía la frenología. Broca estudió muchos pacientes, uno de ellos denominado Le Bon, quien tenía la particularidad que podía comprender el lenguaje, pero era incapaz de hablar. El paciente Le Bon no presentaba ninguno de los déficits motores que se conocían como algún tipo de problema en la lengua, en la boca o las cuerdas vocales que a la larga podría comprometer el habla. Este paciente era capaz, sin embargo, de pronunciar palabras aisladas, silbar e incluso cantar sin ninguna dificultad. Pero lo que no podía hacer era hablar correctamente o crear frases completas. Ni siquiera podía expresar ideas cuando tenía que escribirlas. Cuando Broca hizo la autopsia de este paciente, observó que el cerebro mostraba una lesión en la región posterior del lóbulo frontal. Esta lesión, que corresponde a una área del lóbulo frontal, será conocida más adelante como el área de Broca. Así como lo estudió en Lebor, Broca estudió muchos otros pacientes y todos ellos que tenían los mismos síntomas como el déficit para hablar, tenían este mismo tipo de lesión y todas estas lesiones siempre se encontraban en el hemisferio izquierdo. Este descubrimiento indujo a Broca a pensar uno de los uno de los enunciados que es muy conocido, que es que nosotros hablamos con el hemisferio izquierdo. Como hoy se conoce que muchas de nuestras células nerviosas siempre cruzan de un lado a otro, es decir, tienen una distribución contralateral, es decir, que todas nuestras neuronas de un hemisferio controlan las funciones o las vías sensitivas del lado contrario. Por eso es que se denomina contralateral. Nosotros movemos nuestra mano derecha gracias a la actividad que tenemos en nuestro hemisferio izquierdo. Es así que la mano derecha, por ejemplo, como ocurre en la mayoría de los seres humanos, eh, la emplean para escribir y para realizar movimientos muy finos. Y hoy podemos estar seguros de que se encuentra controlada por el hemisferio izquierdo. Lo mismo ocurre con el habla. Por eso es que hoy en día se conoce que la mayoría de las personas tienen el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio dominante. Otro descubrimiento importante que se hizo unos años más adelante fue el que hizo Carl Wernicke. A diferencia de los pacientes que había estudiado Paul Broca, que eh, que tenían este problema de entender el lenguaje pero que eran incapaces de hablar, los pacientes de Wernicke podían hablar pero no podían entender el lenguaje. Este tipo de patología, que hoy en día se conoce como afasia sensitiva, a diferencia del problema que había encontrado Paul Broca, que se conoce hoy como afasia motora, fue descrita por Carl Wernicke también después de haber realizado la autopsia cerebral de estos pacientes. La lesión cortical de los pacientes de Wernicke se encontraba situada en la parte posterior del lóbulo temporal, donde se une
exactamente con los lóbulos occipital y temporal, en la región que se encuentra señalada. Wernicke propuso además que en el lenguaje participan programas motores y sensitivos diferentes, cada uno de ellos dirigidos por regiones corticales independientes. Es así que, por ejemplo, el programa motor estaba dominado por el área de Broca, mientras que el programa sensitivo estaba dominado por el área de Wernicke. Afirmó que el programa motor, que era el responsable de gobernar los movimientos de la boca y el habla, ya que se encontraba localizado nada más adyacente al área motora primaria, que es la que se muestra a continuación. Esta circunvolución precentral que se encuentra adyacente al surco central o cisura de Rolando corresponde a un área motora primaria que se encarga de los movimientos de las manos, de los pies, de la boca, muchos de los movimientos motores que nosotros efectuamos. Pues el área de Broca se encuentra muy cercana a esta área motora. Por otro lado, el programa sensitivo, que era el que gobernaba la percepción de las palabras, se encontraba en el lóbulo temporal, que estaba muy cercana a esta área que estamos marcando, adyacente a este surco lateral o cisura de Silvio. Esta área, conocida como área de Wernicke, entonces, se encontraba inmediatamente cercana a la corteza auditiva, que es la que se muestra aquí señalada. De este modo, Wernicke pudo formular un primer modelo sobre cómo está organizado el lenguaje. De acuerdo con el modelo de Wernicke, los pasos iniciales para el procesamiento de las palabras habladas o escritas que efectúa el cerebro se van a producir en un primer plano en áreas sensoriales muy diferenciadas de la corteza. Por ejemplo, áreas que se encuentran especializadas en recibir información auditiva o recibir información visual. Entonces, vamos a ver un primer ejemplo de la vía de información visual. La vía de información visual entonces va a venir desde el ojo, donde podemos percibir estos estímulos que se van a transmitir a través del nervio óptico, que corresponde al segundo par craneal. Desde el nervio óptico, estas neuronas van a viajar hacia el área visual, que se encuentra en el lóbulo occipital. Una vez que han llegado a esta región cortical, las neuronas van a llevar esta información hacia la circunvolución angular, que es un área de asociación. Desde esta área de asociación, finalmente la información va a viajar hacia el área de Wernicke. En esta área, las palabras, en este caso escritas, ya que la información es visual, se van a transformar en una representación nerviosa que vamos a interpretar y poder decodificar. Por otro lado, la vía de la información auditiva tiene un circuito muy parecido. Toda nuestra información sonora que va a viajar a través del nervio vestibulococlear, que es el octavo par craneal, va a llegar hacia el área auditiva, que se encuentra adyacente al área de Wernicke y también se encuentra en el lóbulo temporal. Desde esta región del área auditiva, la información va a ir directamente hacia el área de Wernicke. Entonces, esta información también va a transformarse en una representación nerviosa que nosotros vamos a poder interpretar y decodificar. La representación nerviosa que es común para la vía auditiva y la vía visual y que ya ha sido decodificada,
luego tiene que transmitirse desde el área de Wernicke hacia el área de Broca para poder nosotros expresar lo que ya hemos comprendido. Como en el área de Wernicke es el área donde ha llegado la información visual y auditiva, es desde este punto desde donde tiene que viajar hacia el área de Broca, y la vía por la cual lo hace recibe un nombre particular. Se denomina el fascículo arcuato, que es un fascículo que lleva gran cantidad de axones que están uniendo estas dos regiones. Una vez que llega al área de Broca, la información se va a transformar en una representación motora con la posibilidad de que finalmente se culmine con el lenguaje hablado o el lenguaje escrito. Si esta última transformación de la representación sensorial a una representación motora no se da, se pierde la capacidad de expresar el lenguaje. Como este modelo fue propuesto por Wernicke, Wernicke tuvo la facilidad de predecir de forma correcta la existencia de un tercer tipo de afasia que es muy diferente al que encontró Broca, que es la afasia motora, y muy diferente a la afasia que encontró el mismo Wernicke, que es la afasia sensitiva. Wernicke pudo predecir la afasia que nosotros conocemos como afasia de conducción, que es cuando el fascículo arcuato está lesionado o de alguna manera está bloqueando la comunicación entre el área de Wernicke y el área de Broca. Esta afasia de conducción, como se le conoce en la actualidad, se caracteriza porque existe un uso incorrecto de las palabras. Es decir, los pacientes con este tipo de afasia comprenden las palabras que oyen y lo comprenden perfectamente, y tampoco es que tengan la dificultad motora para poder expresar, es solamente que ellos no pueden hablar con una coherencia. Entienden las palabras, pero al momento de expresarlo tienen mucha dificultad. Este tipo de personas con esta patología pueden hablar de manera incoherente, en ocasiones omiten algunas palabras o emplean sonidos inexistentes o incorrectos. Lamentablemente para este tipo de personas, ellas son conscientes de estos errores, pero son incapaces de corregirlos por este tipo de lesión en el cerebro.